en el ministerio, también les hablo como una voz profética. No se conforme usted solo con venir a la iglesia. Hay mucha gente que está alrededor de usted y familias que necesitan ayuda. Usted puede evangelizar, usted puede invitar a la gente que venga a la iglesia. Estamos haciéndolo los domingos presencial y los miércoles nos estamos reuniendo a través de las redes virtuales. Así que no deje de invitar a alguien, vuélvase un evangelista e invite a alguien. A lo mejor usted tiene una vecina que está pasando problemas de matrimonio, a lo mejor tiene a alguien que está enfermo, que está en depresión. Créame que yo estoy todo el tiempo conectada en las redes, viendo cómo la gente me escribe: ore por esto, ore por aquello. Aquella se trató de suicidar, a otros se les ha muerto alguien por medio de la pandemia. O sea, estamos pasando un momento de guerra, estamos en un momento de pruebas, pero necesitamos como familias pararnos, necesitamos como familia animarnos, llenarnos de Dios y decirle al mundo que en Jesucristo hay una solución, que en Jesucristo está la salida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted necesita animarse. Vamos, en esta mañana de sacúdase y diga: yo me sacudo de toda depresión, de todo espíritu de muerte, y empiece a volverse a ser un evangelista. Empiece a alcanzar almas para Cristo. Empiece a predicar en su trabajo, alrededor la gente. Mire, a lo mejor usted dice que usted está mal y hay gente que está peor que usted. Entonces nosotros tenemos que estar todos animados. Damos la bienvenida a nuestros tortolitos Ariel y Marien, que estaban de luna de miel. Hermosas fotos, hijos, les bendigo. Así que damos gracias a Dios que están en casa. Estuvimos orando mucho que ellos estaban por México de luna de miel, y damos gracias a Dios que están en casa. Así que animemos a la gente que está alrededor. Y hoy quiero hablarles un tema que de verdad que ha bendecido mi vida, y yo sé que va a bendecir la vida de usted, porque ¿quién no ha pasado pruebas? A ver, ¿quién no ha pasado pruebas? Yo creo que todos hemos pasado pruebas. Yo pudiera decir que todos, algunos estamos hasta pasando pruebas. Mi esposo y yo en estas últimas 2 semanas hemos pasado una de pruebas, que eso ha sido algo sobrenatural, algo que yo digo inexplicable, o pudiéramos decir algo que es inhumano. Pero hemos estado de pie, no hemos estado cuestionando a Dios, sino hemos estado siendo obedientes y diciéndole: Señor, gracias, porque en medio de cada prueba tú desatas una bendición. Señor, gracias, porque la prueba me hace fuerte. Vamos, dígalo en esta mañana, diga: la prueba me hace fuerte. Vamos, dígalo: la prueba me hace fuerte. Si yo no paso pruebas, yo no soy fortalecido. Si yo no paso pruebas, yo no conozco al Dios que yo le sirvo. Si yo no paso pruebas, no me acerco a Dios. Pero porque tengo a Cristo en mi corazón y confío en Él, sé que las pruebas son de bendición para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que vamos a dar un aplauso fuerte a aquellas personas que están conectadas a través de las redes de Facebook con nuestra iglesia La Vida Eterna. Espero que este mensaje bendiga tu vida y que hoy seas remontado como el águila. Así que hoy voy a hablarles un poquito de lo que es el secreto de las pruebas. Porque yo creo que las pruebas tienen un secreto, pero todos tenemos que conocer las pruebas. Acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Y voy a leer la versión Las Américas. Si usted tiene otra versión, puede ser que algunas palabras cambien, depende de la versión. Primera de Pedro 4, 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Voy otra vez pausadamente a leerlo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Yo no sé a quién le ha venido la prueba, pero hay un fuego de prueba que viene, y dice la Biblia que te ha sobrevenido. Dice: como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Porque cuando viene la prueba, lo primero que nosotros decimos es: pero qué extraño que me está pasando esto, pero qué extraño que me está sucediendo esto a mí. Dice el versículo 13: si no, gozaos antes bien en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos también en la revelación de su gloria, os regocijéis con gran alegría. Así que diga conmigo: en medio de la prueba me voy a gozar. Vamos, declárelo:
En medio de la prueba me voy a gozar. Y yo creo que esto es una palabra tan difícil de poner en práctica. Porque en medio de la prueba, ¿cómo yo en medio de la prueba me puedo reír? ¿Cómo yo en medio de la prueba me puedo gozar? Si lo que estoy pasando me está golpeando, si lo que estoy pasando me está removiendo, si lo que estoy pasando de una manera u otra me está afectando mi vida. No puedo dormir, estoy con ansiedad. Vamos, yo le estoy hablando a alguien hoy. ¿Cómo yo me puedo gozar? Dice la Biblia, en medio de la prueba, no te sorprendas de ese fuego que viene. No te sorprendas de lo que viene a tocar la puerta. En medio de la prueba, regocíjate. Regocíjate. Vamos, dile a la persona que está cerca de ti, vamos, dile regocíjate en medio de la prueba. Les voy a contar en segundos. A nosotros se nos dañó la secadora en mi casa. Ya han venido 2 secadoras a mi casa y se dañan. 3 nuevas de paquete. Y yo le dije a mi esposo, esto es espiritual. ¿Cómo puede ser posible que una máquina nueva llegue a mi casa y se dañe? Pero diga conmigo, prueba. O sea que en medio de todo esto, su pastora no ha estado secando en una secadora como todo el mundo en los Estados Unidos. Yo he estado como tipo old fashion, tendiendo la ropa en una tendedera. Y ya tengo un mes en esto, con una epicondilitis en el codo, donde estoy ahora mismo en crisis. ¿Qué es esto? Prueba. Ahora uno dice, ¿por qué? Si en medio de la prueba el fuego viene para quemarte. Pero hay algo que yo entiendo, el fuego no solo viene a quemarme, el fuego viene a purificarme. Porque lo que yo no podía hacer ahora lo puedo hacer en Cristo Jesús. Porque a veces nos acostumbramos a las cosas fáciles. A veces vemos una predicadora y decimos que lindo viste la pastora, pero nadie sabe la prueba que estoy pasando. Nadie sabe el dolor que estoy pasando, pero algo que he aprendido es que la prueba me dice regocíjate. La prueba me dice el fuego te está quemando, regocíjate. La prueba me está diciendo regocíjate, gózate en la prueba, gózate en la prueba, gózate en la prueba. Y por eso le estoy predicando del alma, porque todo el mundo ve, pero nadie sabe lo que se pasa detrás de la gloria. Todo el mundo mira, pero nadie sabe el proceso para llegar a una gloria. Que te digan que tienes una enfermedad, que te digan que tienes algo y que te tengas que someter a todo un tratamiento bajo un medicamento y que solo puedas decir, Señor, mi fe está en ti. Señor, yo solo confío en ti. Señor, el dolor no me va a dejar que te maldiga. Señor, en medio del dolor yo voy a adorarte, yo voy a regocijarme, porque yo sé que tú eres mi Dios. Diga conmigo, prueba. Por eso a veces yo digo, a veces nos quejamos, pero hay otros que están peor que nosotros. A veces nos quejamos, pero cuánta gente hoy está experimentando con el COVID las muertes. No tienen dinero para enterrar las personas. Mire cómo está ahora mismo en la India. La gente la están tirando en la tierra y las están quemando. ¿Por qué? Porque no tienen dinero, porque ya se acabaron los cementerios, ya se acabó todo, ya cesó todo. Entienda algo, amado, la iglesia está pasando por una prueba, pero la prueba que está pasando la iglesia es para que crezca un avivamiento, para que salgamos del estancamiento, para que salgamos de toda cosa que ha venido para estancarnos. Si hay algo que la iglesia de Cristo tiene que aprender a hacer, es que en medio de las pruebas gócese, adore a Dios, levante su boca y adore a Dios. No se calle por lo que usted esté viviendo. Mire, algo que yo he aprendido en estos años es que la oración puede mucho. A veces tú no te tienes que defender ni abrir la boca. Ay, mira, estoy sin secadora. ¿Qué me va a resolver la gente? A mí nada. O sea, el problema hay que enfrentarlo. Usted no puede correr de los problemas, usted tiene que hacerle frente a los gigantes. Porque si usted no enfrenta a los gigantes, ¿cómo usted va a ser procesado? Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana.
Las pruebas vienen para que tú aprendas a enfrentar los gigantes. Nadie será más grande que al Dios que tú le sirves. Dije que nada será más grande que al Dios que tú le sirves. El Dios que tú le sirves es más grande que cualquier potestad, es más grande que cualquier adversidad. Vamos, habrá alguien aquí en esta mañana que diga amén. Mire lo que dice Santiago 1:12. Porque a pesar de esto, mire lo que dice Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. En otra versión dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando ya haya resistido la prueba, escuche bien, cuando haya resistido la prueba, yo no sé quién está entendiendo esta palabra, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo no sé quién está entendiendo esto. Bienaventurado, en otras palabras, eres bendecido si has soportado la prueba. Porque la prueba es como una tentación. Cuando estamos pasando una prueba es como la tentación. Tienes la manera de decir: bueno, me quedo o sigo para adelante. Por eso es que mucha gente, cuando la iglesia enfrenta la prueba, ¿qué hace? Se va. Porque es más fácil irse de la iglesia. Es más fácil decir: me voy, ya no le veo la cara. Ya no le ves la cara al gigante que tienes que enfrentar, que te va a liberar. Es más fácil salir corriendo que dar la cara. Jesús nunca salió corriendo de Satanás. Jesús le dio la cara a Satanás y le dijo: de cierto te digo que no solo de palabra vive el hombre, no solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo no vivimos de comida, déjame decirte. A lo mejor la comida va a escasear en tu casa. Tú y yo vivimos bajo una palabra que hay sobre tu casa. Hay una promesa sobre tu casa. Hay una bendición sobre tu casa. Vamos, ¿quién lo recibe en esta mañana? A ti no te va a faltar nada. ¿Por qué? Porque hay una bendición sobre tu casa. Hay una palabra sobre tu casa. Tienes unos pastores que están orando por ti. Tienes gente que está orando por ti. Hay una bendición sobrenatural sobre tu vida. Diga conmigo en esta mañana: a mí no me va a faltar nada. Vamos, dígalo: a mí no me va a faltar nada. Las pruebas son etapas en nuestra vida que revelan el estado de nuestro corazón. Las pruebas revelan el estado de nuestro corazón. Pero mire lo que puse aquí: es la excusa de Dios para demostrar el amor que tiene por ti. Vuelvo y lo repito: es la excusa de Dios para demostrar el amor que tiene por ti. Porque Dios usa las pruebas como una balanza para saber cuánto tú puedes aguantar. Porque si tú no puedes soportar, ¿cómo Dios te puede llevar a otro nivel? Si tú no eres fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a poner en mucho? La mayor parte de nosotros, cuando pasamos pruebas, nos vamos corriendo. Salimos. No queremos ver a nadie, no queremos ver nada. Después de 25 años de larga espera, yo diría, para que Dios cumpliera las promesas a Abraham, era cuando comenzaba un cumplimiento. O sea que pasaron años para que Abraham tuviera cumplimiento con el nacimiento del famoso Isaac. Todo parecía indicar que el problema del patriarca estaba llegando a su fin, pero apenas comenzaba. Cuando él había recibido la promesa, era cuando comenzaba la prueba en su vida. Usted tiene que aprender algo en esta mañana: cuando las promesas de Dios pisan casa, es cuando las pruebas comienzan a comenzar. Tú no vas a tener pruebas cuando la promesa no ha llegado a tu casa. Cuando la promesa llega a tu casa es porque las pruebas comenzaron. Y las pruebas comienzan porque empiezan a mutilar ese corazón, para que usted no se imagina lo más grande que tiene Dios para usted, y es como Dios lo va a sorprender. Génesis 22 narra que él hizo un examen final al corazón de Abraham. Y él le dijo a Abraham que perseverara en la prueba. Pero cuando le pidió a su hijo, fue la prueba más grande que Abraham pudo enfrentar. Váyase conmigo a Génesis 22:1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó Dios a Abraham. Vamos, dile a la persona que está a tu lado: si estás en prueba, Dios te está probando. Vamos, dígalo, decláreselo como un profeta. Dile: si estás en prueba, Dios te está probando.
Dice, y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí hay pruebas en estos versículos. En estos 2 versículos que acabamos de leer, hay 5 instrucciones que Dios le da. La primera es, heme aquí, porque cuando él le habló, él le dijo, heme aquí. La segunda fue, toma tu hijo. La tercera fue, vete a tierra de Moriah. La cuarta fue, ofrécelo allí. Y la quinta fue, yo te diré a dónde vas. O sea que cada prueba tiene una instrucción. Cada prueba te lleva a un nivel. En cada prueba hay instrucciones. Vamos, dígalo conmigo en esta mañana. En cada prueba hay instrucciones. Quiere decir que cada prueba que nosotros pasamos hay una instrucción. O sea, o hay un médico que te está dirigiendo, o hay alguien que te está dirigiendo, pero cada prueba tiene una instrucción. El versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, él vio el lugar de lejos. Entonces le dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña, el holocausto, lo puso sobre Isaac su hijo, él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. En esta historia vemos 5 verdades en cuanto a las pruebas de Dios para desarrollar carácter de Dios en nuestras vidas. Una de las verdades que vemos en Abraham es que Abraham no simplemente fue probado, sino que Abraham pasó el examen. Porque hay pruebas que dan instrucciones, pero hay pruebas que usted no pasa el examen. Cada prueba es un examen. Diga conmigo, cada prueba es un examen. Quiere decir que cuando usted está pasando una prueba es como que usted está pasando un examen. Hay gente que se cuelga y hay gente que se queda a mitad del examen. ¿A usted le pasó que cuando era niño usted estaba haciendo el examen, iba por la mitad y decía, yo no sé más? Y levantaba la mano y le decía, teacher, yo no entiendo nada. No te puedo explicar ahora porque este es tiempo de examen. O sea que la prueba es un examen. Y muchos de nosotros, me incluyo yo, cuando cogimos el examen tuvimos que repetirlo 2 y 3 veces y 4 veces. ¿Para qué? Para pasar el examen. Muchas veces yo dormía de noche con una grabadora en mis oídos para yo poder estar recordando todo lo que tenía que hacer en el examen. Y si usted estudia medicina y leyes, aún más. Porque se tiene que saber todos los músculos, todos los nervios, todos los huesos. Ni me pregunte que se me olvidó todo eso. Pero cada prueba tiene un examen. Y cada vez que usted está pasando una prueba en su vida, en el mundo espiritual, es Dios diciéndote, estás pasando una prueba, vamos a ver con qué calificación terminas. O sea, a veces cuando una persona te ama y una persona te dice algo que a ti no te gusta, en ese momento tú estás pasando una prueba. Porque tienes 2 opciones. Cuando alguien te dice algo que a ti no te gusta, o te enojas o te vas o simplemente dices amén. ¿Cuántos dicen amén? En el trabajo te regañan y te dicen algo, tú tienes 2 opciones: o escuchar lo que te dijo tu jefe o tu jefa, o simplemente quedarte callado. Ok, no hay problema. ¿Usted quiere que yo lo ponga así? Yo lo pongo así. ¿Usted quiere que sea verde en vez de blanco? Perfecto, lo pintamos de verde. Pero muchos de nosotros no pasamos la prueba. Muchos de nosotros queremos darles instrucciones a Dios. Muchos de nosotros le queremos decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Ese fue el problema de Marta, que Marta empezó a reclamarle a Dios y le dijo, si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto Lázaro. Y Jesús nada más la miraba, Marta, 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 siempre afanada. Pero María ha escogido la mejor parte, porque hay gente que quiere darle instrucciones a Dios. En medio de la prueba usted no le puede dar instrucciones a Dios. En medio de la prueba usted tiene que estar, mire, muy enfocado y seguir las instrucciones de Dios para poder pasar al examen. Vamos, yo no sé quién está entendiendo esto. Entonces, número 1, las pruebas de Dios ponen en evidencia nuestra lealtad espiritual. O sea, la pregunta es, ¿a quién amas? Porque cada prueba va a traer un nivel de lealtad. ¿A quién amas? O sea, por eso en el versículo 1 del capítulo 22, él le respondió, heme aquí.
Y Abraham se levantó. ¿Qué hizo? Preparó, cogió la leña, el holocausto, se fue al lugar que Dios le había dicho. Y aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero del holocausto? ¿Dónde está el cordero del holocausto? Le dijo el muchacho. ¿Y qué le respondió Abraham? Dios proveerá del cordero, hijo mío. Dios proveerá del cordero. ¿Sabe qué? La palabra probó en hebreo es mishah, que significa poner a prueba. O sea que en esta historia Dios estaba probando la lealtad espiritual de Abraham, tocando la vida física de su hijo Isaac. Y lo que Dios le está pidiendo a este patriarca era inexplicable. O sea, le estaba pidiendo algo que él le estaba pidiendo por años. Y ahora Dios pedírselo. O sea, el matar a Isaac no iba a traer ningún beneficio manifiesto en la vida del muchacho, pero tampoco en la de Abraham, ni en la vida social de la familia. O sea, Dios quería llevarlos a otra dimensión. Dios quería que la vida de Abraham fuera completamente rendida delante de la mano del Señor. Que si Dios le decía vamos por aquí, vamos por aquí. No había duda de que Abraham amaba a Isaac, porque era el hijo nacido de su vejez. Era el heredero de la promesa, dice la Biblia, porque Isaac era la herencia. Isaac era la promesa cumplida. Pero Dios estaba usando esa prueba como un canal de bendición. Ahora la pregunta en esta mañana para ti es: ¿a quién amas más? ¿A quién amas más? Porque en medio de la prueba, ¿por qué dejas a Dios? En medio de la prueba, ¿por qué le reniegas a Dios? En medio de la prueba, ¿por qué te quejas a Dios? Muchos de nosotros en medio de la prueba le damos la espalda a Dios. Y Dios sigue ahí con las manos abiertas. Y Dios sigue ahí amándote de la misma manera. Y tú le das la espalda a Dios. Su respuesta al mundo sería: ¿quién es el primer amor de tu vida? Porque si Dios es el primer amor de tu vida, ni la enfermedad, ni los problemas familiares, ni el trabajo, ni tus hijos, ni las adversidades, ni el dinero, ni las finanzas, ni tu jefe, nada te puede apartar del amor de Dios. Vamos, ¿quién dice amén a eso? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿A quién amas? O sea que cuando yo estoy pasando una prueba, si yo estoy renegándole a Dios, ¿a quién amo? ¿Usted se imagina un Dios peleando con Abraham y diciéndole a Abraham: oye, pero yo te estoy pidiendo a tu hijo, no entiendes, pero vas a entender? Óyeme, yo me imagino a un Abraham renegándole a Dios y diciéndole: no, Señor, tú no me puedes quitar a Isaac ahora. Señor, pero ¿cómo tú me vas a quitar a Isaac? Si yo te lo he pedido por 25 años de mi vida en mi vejez, ¿cómo puede ser posible que ahora tú me quites a Isaac? Y Dios por dentro mirándole y diciéndole: ¿a quién tú amas? ¿Quién es tu primer amor? Te pregunto en esta mañana, cuando tú tienes tus problemas y cuando estás en medio de la prueba, ¿por qué tú te enojas y dejas de venir a la iglesia? Yo sé que estoy dando una palabra fuerte, pero es lo que yo he vivido en estas semanas, porque Dios ha tratado conmigo por 2 semanas. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué reniegas? Nosotros tuvimos una persona en la casa por 1 mes que solamente me decía: ¿y por qué Dios no me dijo nada cuando mi mujer me estaba siendo infiel? ¿Y acaso Dios tiene que estar de part-time chequeando cuando tú eres infiel o no? ¿Acaso Dios va a perder el tiempo de estar vigilando lo que tu mujer está haciendo? ¿Acaso tú crees que Dios está en el asunto de estar mirando tus chismes y tus problemas? ¿Acaso tú crees que Dios tiene tiempo de estar mirando todas tus pocas vergüenzas? Vamos, alabe a Dios. Y aquel se quedó así mirando y dice: uy, fuerte, palabra, pastora, fuerte. Claro que soy fuerte, porque yo defiendo al Dios que yo le sirvo.
Porque muchos de nosotros nos volvemos igual que los otros. Pero Dios es Dios. Dios no tiene tiempo para estar mirando tus pocas vergüenzas. Dios no tiene tiempo para estar en tus chismes y tus murmuraciones. Dios tiene tiempo para mirar la creación, para bendecir a sus hijos, para darle lo que ellos necesitan. Dios tiene tiempo para mirar lo que es divino y lo que es bueno. Yo he tenido gente que me ha dicho: ¿por qué Dios permitió que a mí me diera este cáncer? ¿Cómo que Dios? Si Dios es amor, Dios no da cáncer. Pregúntate tú por qué tienes cáncer. Porque a veces nosotros comemos como unos locos, unos malvados. Que si papitas, que si pizza, que si pollo, que si esto, que si aquello. Y después vienen todos los problemas: colesterol, triglicéridos. Ahora es culpa de Dios. Aguántate la boca. Aprende a comer bien. Haz ejercicio. Tú eres responsable de lo que tú estás haciendo. Eso es como Adán y Eva en el principio, ¿verdad? No, la mujer que tú me diste. Qué fácil. Te saco a ti la mujer del cola. Mire Dios, mire, usted tiene que entender esto. Aquí nada más. Mire Dios, sopla, saca al hombre de la tierra. Todo algo profético, sobrenatural. Y de la costilla del hombre ahora, ¡pra!, saca aquella Eva. Y ahora vienen muy descarados. La mujer que me diste. Pero si cuando tú viste aquella belleza, mire, ¡ay, qué belleza tú me has dado, Dios! Y ahora ella es la culpable. Al que yo le di autoridad sobre la tierra fue a ti. Soyuzgarla, juzgar la tierra sobre la tierra. A todo lo que tú le pongas nombre, yo te bendeciré en gran manera. ¿Cómo puede ser posible que ahora ella haga lo que le dé la gana? Mire, amado, yo le voy a decir algo y le voy a hablar muy honestamente como sierva de Dios que soy. Aquí los problemas que tú estás pasando en tu vida no tienen nada que ver con Dios. Son tus pocas vergüenzas y tus problemas, lo que tú decidiste. Las pruebas que tú estás enfrentando es porque muchas de ellas te las buscaste tú. Ay, pastora, pero ayúdeme a orar, porque imagínese, yo lo que estoy tratando, mire, lo que yo estoy tratando, eso es como un demonio lo que yo estoy tratando. Y tú le pediste perdón, tú le dijiste a Dios que te dijera si ese era el hombre que tú tenías para tu vida. Entonces, ¿sabes que te casaste rapidito? Ahora aguántate. O sea que muchos de nosotros decimos prueba. Dios me está probando. No, quítese ese vocabulario de la boca. Dios prueba cuando va a dimensionar, como lo hizo con Abraham. Pero Dios no te prueba ni para alejarte de él, y Dios no te prueba ni para sacarte de la iglesia, ni para dejarte de bendecir. Dios nos prueba porque Él sabe que nosotros podemos. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo no te voy a dar más de lo que tú no puedas soportar. Que te dijeron que una enfermedad. No, sí, una enfermedad. Mira, ahora me dijeron que tengo cáncer, que tengo esto, que tengo aquello. Deja que sea Dios. Él es el que tiene la última palabra. Si te llegó el cáncer para probarte. Pero Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que contesta tu pregunta en esta mañana. ¿Quién es Dios? ¿A quién amas? ¿Cuál es tu primer amor en la vida? Número 2, las pruebas de Dios ponen en evidencia nuestra entrega espiritual. Las pruebas de Dios ponen en evidencia nuestra entrega espiritual. A veces decimos que conocemos a Dios. A veces decimos que mire, no, yo estoy metido con Dios 100%. Pero cuando vienen las pruebas, no se te ve la cara en la iglesia. Cuando están las pruebas, más bien estamos buscándote en tu casa y llamándote porque no te vemos. O sea, aquí la pregunta es, la evidencia de nuestra entrega espiritual es, ¿a quién vas a obedecer? Después que Dios le dio la orden y le dejó todos los detalles a cargo a Abraham, la respuesta de Abraham fue asombrosa. Él respondió con obediencia inmediata. En el versículo 3 dice, se levantó muy de mañana para cumplirla. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Seguramente fue muy difícil para él ver de lejos, en silencio, de que él iba a ir con su hijo y lo iba a matar. O sea, en el monte de Moría, que eran unos 80, eran como 40 millas por decir, de donde él estaba a donde él iba.
Dice la Biblia que Abraham se levantó muy de mañana y se dirigió al lugar que Dios le había dicho. Abraham estaba decidido a obedecer al Señor y sus palabras lo revelan. Dice que dijo: iremos, adoraremos y volveremos, en el versículo 5. Iremos, adoraremos y volveremos. 3 palabras clave que enseñaron su alianza y su vida espiritual. Muchos queremos obedecer, pero sus hechos no hablan de la obediencia. Queremos dar excusas y excusas y excusas, pero los hechos hablan lo contrario. No es lo mismo decir: yo vengo a la casa a adorar a Dios, y verte en la casa que vienes a adorar a Dios con tus manos en el piso y con una cara de tranca que estás enojado por todo lo que ha pasado. No es lo mismo yo decir: yo vengo a la casa a adorar a Dios. Padre, yo vengo a darte la gloria, porque yo no sé lo que estoy pasando. Aunque me duela la mano, pero yo la levanto. Yo bato mis manos a los cielos. Y que tú puedas mostrar una actitud que sí vienes a adorar a Dios. ¿Cómo puede ser posible que dices que vienes a adorarlo y tus actitudes y tu, lo que se llama el lenguaje corporal, no enseña esa adoración? ¿Sabe que de palabras podemos enamorar mucho, pero de hechos hay que andar mucho? Tú y yo no vamos a enamorar a Dios de palabras. Tú y yo vamos a enamorar a Dios con hechos y decisiones que tomemos en nuestra vida. Por eso Él le dijo a los siervos, que a mí me encanta, esto es una de las cosas que a mí me gusta que hizo Abraham. Porque llegó un momento donde él tenía que entregar a su hijo, y él le dijo a los siervos: esperar aquí con el asno. O sea, quédense aquí ustedes. Yo me voy con el muchacho, yo voy a adorar y vamos a volver a ustedes. O sea, Abraham dijo: lo que yo voy a hacer ahora es entre Dios y yo. Lo que yo voy a hacer ahora, esto es para yo mostrarle a Dios la fidelidad y la lealtad que yo tengo en Él. ¿Sabes una cosa? Aquí no puede haber un poco de gente, porque tal vez en el camino me van a turbar. Que eso fue lo que pasó con Moisés. Que cuando él bajó del monte y vio que todo el montón de gente estaba ya con Aarón y aquella estatua que habían hecho, él se llenó de ira, y dice la Biblia que en vez de hablarle a la peña, lo que pasaba era que él golpeó la peña. O sea, hizo todo lo contrario. Y así pasó con Abraham. Abraham dijo: ¿sabes qué? Tú, este gentío no puede ir conmigo. Quédense aquí, porque este negocio es entre yo, mi papá y mi hijo. Y algo que tú tienes que entender es que a veces en las pruebas tú no puedes tener mucha gente a tu lado. La menos gente que tengas a tu lado será de mejor para ti. A veces en medio de las pruebas estar a solas con Dios, poner adoración, escuchar a Dios y dejar que sea Dios que esté en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Dile al hermano que está a tu lado: escucha lo que Dios te está hablando en esta mañana. Lo único que Abraham sabía era que Dios había planeado un futuro para Isaac. Lo único que Abraham sabía es que había un futuro para Isaac. Lo único que tú y yo sabemos es que hay un futuro mejor para nosotros. Lo único y que tú y yo sabemos es que mañana será un día de bendición. Lo único que tú y yo sabemos es que los próximos años van a ser de bendición. Vamos, hay alguien que lo reciba. No era que Dios quería sacrificar a Isaac. No, aquí el problema de Dios no era sacrificar a Isaac. Aquí el problema de Dios era preparar ese corazón para cuando Isaac viviera, que él no se olvidara de Dios. Porque hay gente que pide carro y se olvida de Dios. Hay gente que pide casa y se olvida de Dios. Hay gente que pide sanidad y se olvida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Señor, sáname, yo te voy a servir. El Señor viene y lo sana, ¡pam!, y se olvida. Así es muy fácil. Pero con el Dios que nosotros estamos trabajando, esto no es tipo microondas. Aquí tiene que haber fidelidad. Aquí usted tiene que ceñirse los lomos, hermano. Aquí usted tiene que ser como un buey. Y tiene que ser como un toro. Tiene que estar preparado para la guerra en cualquier momento. Usted tiene que estar, esto es como cuando usted se levanta por la mañana y usted dice: ¿de dónde viene la guerra? Yo no sé de dónde viene, pero yo estoy con Jehová. Yo tengo mi escudo, yo tengo mi calzado, yo tengo mi cinturón, yo tengo mi casco de salvación.
Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo no sé de dónde viene, pero de dónde viene yo le anuncio que el Dios que yo le sirvo es más grande y más poderoso que lo que pueda estar alrededor de mí. Vamos, alabe a Dios en esta mañana si usted lo cree. Y eso es lo que se llama fe, porque eso es lo que se llama fe. ¿Dónde está el cordero para el holocausto?, le preguntó el hijo. Abraham reveló su fe, respondió: Dios proveerá un cordero. O sea que tu fe no es la que profesas, es la que decide, que revela tu nivel de fe. Muchos profesan fe, pero no viven en fe. Muchos hablan de fe, pero no están en fe. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pastora. Usted va a ver que todo mañana va bien. Mañana lo llama: oye, ¿cómo te fue en la corte? Ay, pastora, el diablo se levantó. Ay, nada. Pero mire, cuando las cosas a veces se pasan de un día para otro y no se resuelven ese día, eso significa una señal: Dios está en el asunto. Hay cosas que se van a desaparecer, hay cosas que no van a existir. ¿Cuántos casos hemos visto legalmente que dicen: no, aquí dice que tenían todo esto en contra tuya, pero resulta que ahora no hay nada? Mira, resulta que aquí en los exámenes decía que tenías un quiste en el ovario derecho, pero ahora resulta que dice que fue una equivocación, que no había nada. Yo no sé quién está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Dile al hermano que está a tu lado: cuando las cosas no suceden en ese día es porque Dios está trabajando. Y a veces nosotros, mire, de necio nos ponemos: ay, pero ¿por qué? Si yo quería que todo esto terminara hoy. No te quejes, que en medio de la prueba Dios está preparando una bendición. Yo no sé quién está entendiendo esto. No te quejes, que en medio de la prueba Dios está preparando algo, pero solo está mirando tu fe. La fe no es la que se profesa. Hay gente que habla muy lindo. Usted no ha conocido personas que hablan muy lindo de Dios. Esa gente, vaya, te enamoran. Hablan de la Biblia, que eso es impresionante. Pero después cuando te vas al oculto y miras, no es una vida que está honrando a Dios. Es una vida que tiene un pie adentro y un pie afuera. Por eso nunca tienen bendición. Por eso no hay puertas abiertas. Por eso Dios no puede bendecir, porque Dios no bendice aquello que está mezclado. Dios bendice aquello que está legítimo. No es lo mismo yo decir: Señor, yo te voy a servir pase lo que pase, a tú levantarte el domingo por la mañana: ay, que tengo dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza y el dolor del alma es más fuerte que el espíritu. Mire, si yo voy, mire, yo y mi esposo a veces nosotros hablamos solo, nosotros hablamos muchísimo. Si ese Nico hablara, Nico dijera todo lo que nosotros hablamos. Si ese sofá de la sala hablara, ese sofá dijera todo lo que nosotros hablamos. A veces nosotros decimos: pero ¿cómo puede ser esto? O sea, gente que dice que ama a Dios y no es lo que vemos. ¿Cómo puede ser esto? Y a veces yo misma me contesto, yo misma me ministro y digo: pero si a Jesús le pasó. Pedro le dijo: Señor, yo no te voy a abandonar. Señor, yo no te voy a traicionar. Hasta la muerte voy a estar contigo. Ajá, así mismo. Y allá venía el profeta y dijera: cuando cantara el gallo 3 veces, uno de los que está aquí me va a negar. ¿Quién, maestro? ¿Quién? El que lo iba a negar es el primero que se levantó. ¿Quién? Ninguno de nosotros lo amamos. O sea, Jesús fue traicionado. Jesús fue perseguido. Jesús también pasó pruebas como tú y yo las pasamos. Pero algo que nos enseña la vida de Jesús es que Jesús mantuvo su mirada en el Padre y se olvidó de todo lo que pasaba a su lado. Tú te tienes que entregar a Dios y no entregarte a la gente, porque la gente te va a traicionar, te va a dejar, te va a murmurar, va a chismear, se va a levantar contra ti. Pero el único que va a estar contigo siempre se llama Jesucristo, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día. Vamos, ¿quién dice amén en esta mañana? Dele fuerte palmas a Dios. No solo profetices, sino vive en ese nivel de fe. Que tu lenguaje corporal hable de fe, que tu vida hable de fe. Número 3, las pruebas de Dios ponen en evidencia nuestra confianza espiritual. Las pruebas ponen en evidencia nuestra confianza espiritual. O sea, la pregunta es: ¿en quién confías? Porque a veces estamos confiando en Dios, pero cuando estamos pasando la prueba, perdemos la confianza en Dios. Abraham no tenía otro recurso para su descendencia.
Sería posible negociar con el Señor el holocausto, tal vez alternativo, pero Abraham no tenía otra opción. Dice el versículo 7: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, la leña, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? O sea, la pregunta inevitable: ¿dónde está el cordero para este holocausto? Mire, yo digo que esto fue un esfuerzo de fe. Replicarle: Dios proveerá el cordero. Ante la pregunta del hijo, concreta, responder: Dios mismo proveerá el cordero. Cuando a ti te preguntan y tú te preguntas: ¿cómo vamos a pagar la renta? Qué tremendo si tú y yo pudiéramos decir: Dios proveerá la renta. Pero ¿cómo vamos a solucionar este problema? Dios solucionará este problema. Pero ¿qué nos vamos a hacer ahora si te dio cáncer? Dios solucionará este problema. Qué tremendo si la iglesia se levantara como una voz profética en estos tiempos, y que cuando alguien te pregunte de tu familia cómo vas a hacerlo, tú siempre pongas al Dios que tú le sirves primero. Tú siempre le digas: en Él yo confío. Yo no veo nada, pero yo sé que Él lo va a hacer. Yo no sé lo que Él va a hacer, pero yo estoy segura que Él lo va a hacer. ¿Sabe lo que significa eso? Que en medio de la prueba hay un secreto. ¿A quién le confías? ¿A quién amas primero? ¿Quién es el que está primero en tu vida? Porque a todos nos ha pasado, a todos nos ha faltado para pagar la luz, para pagar la renta, para pagar las tarjetas. A todos nos ha faltado. Aquí nadie ha sido excepto de eso. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Y si ahorita no lo estamos viviendo, pues gloria a Dios, te puedo decir: bravo, has sabido ser un buen administrador, que no te ha faltado. Pero a todos nos ha faltado. Y si no nos ha faltado de algo físico, nos ha faltado entonces de algo en nuestro cuerpo. Es que es una enfermedad o que algo está pasando. Pero en medio de la prueba tú tienes que aprender a confiar. Abraham confió. Cuando el hijo le preguntó: ¿dónde está el cordero? Él le dijo: mi Dios proveerá. Mi Dios proveerá. O sea, ellos iban juntos, pero Isaac se sospechaba que algo estaba pasando. Como todo un hijo, ¿para dónde vamos? ¿Dónde pasa? ¿Dónde le falta? O sea, ¿dónde está el cordero? Mi Dios proveerá. Cuando a mí me falta algo, tu respuesta debe ser: mi Dios proveerá. Porque si hay alguien que conoce todo lo que pasa en tu vida, en tu casa, en tu familia, se llama Dios. Por lo tanto, Él, siendo el dueño del universo y de tu vida, Él proveerá cualquier cosa que tú necesites. ¿Habrá alguien que diga amén? Número 4, las pruebas de Dios ponen en evidencia tu provisión divina. Porque hay una provisión de cada uno de nosotros. Todos los detalles de la preparación del sacrificio fueron deliberados, fueron detallados. Pero el versículo 9 dice: y cuando llegaron al lugar de Dios que le había dicho, edificó allí Abraham un altar. ¿Qué edificó Abraham? ¿Qué necesita usted en su casa? ¿Qué necesita usted en su vida? Diga: un altar. Compuso la leña, ató Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. O sea, cada piedra para componer aquello que se estaba pasando era lo que estaba preparando ese altar. Abraham sabía que algo estaba pasando. ¿Sabe que el altar es el significado de altar? Es qué es lo primero, qué es lo que está gobernando en tu vida primero. Todos necesitamos un altar donde Dios viva. Si usted no tiene un altar, usted no tiene una bendición. ¿Qué te vale venir a la iglesia, escuchar la palabra los domingos, cuando sales de aquí hay tantas cosas que suceden allá afuera que tú pierdes el altar? Por eso la Biblia habla en Efesios que la palabra de Dios es como una semilla, pero a veces, ¿qué pasa? El agua se las puede llevar, el viento se las puede llevar. Y muchos de nosotros estamos en un diario vivir donde enfrentamos situaciones y pruebas.
Pero te pregunto, ¿dónde está el altar? Porque el altar es el lugar sagrado, es el lugar santísimo, donde nadie puede cambiar tu mentalidad, nadie puede cambiar tu manera de pensar, tus decisiones en Cristo. Cuando la prueba viene para zarandearte. La prueba viene para sacarte del lugar que tienes que estar delante del Señor. Dice el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Él tomó la decisión de hacer lo que Dios le había dicho. Dios es poderoso para levantar en medio de los muertos. Dios es poderoso para hacer un milagro a tu favor. Cuando Abraham tomó la decisión de coger el cuchillo para matar a su hijo, él no interrogó a Dios, él no le dijo a Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? Él no empezó a renegarle, él no empezó a decirle, por culpa tuya. Había una convicción íntima. Convicción íntima. Cuando alguien te viene a tratar de cambiarte, alguien viene a cambiar tu mentalidad, es porque hay una convicción íntima que se llama altar. En tu corazón tiene que haber un altar, en tu mente tiene que haber un altar, tiene que haber una convicción íntima. Cuando él tomó el cuchillo para matar a su hijo, él tuvo convicción de que lo que estaba haciendo eran las instrucciones de lo que Dios le había dicho que hiciera. Y dice que una voz se oyó y el cuchillo fue detenido. Y todo el inmenso sufrimiento de Abraham se devolvió y se disolvió en una manera sobrenatural. Cuando él oyó las palabras que le dijo en el versículo 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya yo conozco que tú temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. O sea que Abraham no rehusó a Isaac, a quien amaba con tanta ternura. Dios proveyó el sacrificio. Cuando tú tienes una convicción interna dentro de ti, Dios no te va a permitir que tú veas la bendición, porque Dios quiere probar que esa convicción que tú tienes adentro es la que le va a decir a él: vas a mover la mano a tu favor. O sea que en aquel momento él estaba con el cuchillo decidido a matar a su hijo, y Dios dijo: ¿qué va? Este hombre está haciendo algo que es sobrenatural. Este hombre no me ha renegado, este hombre no me ha peleado, este hombre no ha hecho nada, este hombre solo ha obedecido. Por eso el ángel vino y le dijo: no le pongas la mano al cuchillo, no le pongas el cuchillo al muchacho, que yo he conocido que no me has renegado. ¿Sabe algo? En medio de la prueba tú tienes que seguir instrucciones, pero en medio de la prueba aprende a confiar en Dios. El mismo Dios que permitió que tú empezaras en esa prueba es el mismo Dios que te va a sacar de esa prueba. El mismo Dios que comenzó contigo la prueba, Él te va a sacar de la prueba. Pero no reniegues, no empieces a declararle, no empieces a rehusar, no empieces a decirle a Dios el porqué de las cosas. El sacrificio a veces se lleva por dentro. El sacrificio de Abraham lo llevaba por dentro, porque él iba por dentro con una convicción interna, pero esa convicción era la que estaba moviendo la mano de Dios. Y número 5, por último, ya estoy terminando. Las pruebas de Dios confirman tu fidelidad. Porque la fidelidad no viene porque cantas, tu fidelidad es grande. La fidelidad viene porque haces algo que mueves la mano de Dios a tu favor. Vamos, ¿cuántos dicen amén a eso? Versículo 15 dice: llamó el ángel a Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, y de cierto te bendeciré, dice el versículo 17, te bendeciré, te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas
a todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos, alabe a Dios en esta mañana. O sea que Dios volvió a confirmar el pacto que tenía con Abraham. Por cuanto obedeciste a mi voz. Y aquí está la clave. Cuando tú estás pasando una prueba, ¿qué voz estás oyendo? Cuando tú estás pasando una prueba, ¿a quién tú estás obedeciendo? Por cuanto obedeciste mi voz. Porque yo me imagino que Abraham, el silencio que él tenía y la condición íntima que él tenía, solamente un intercesor, un profeta la puede conocer. Lo que le estaba pasando dentro de él era inexplicable. Es como que tú estés pasando días de agonía en tu vida y nadie sabe lo que tú estás pasando, pero Dios sí sabe lo que tú estás pasando. Y a veces no nos damos cuenta que esos momentitos son los que Dios mira para que tú puedas tener una simiente bendita. 3 cosas que aprendemos de la verdadera adoración en medio de las pruebas. Número 1, la fe obedece completamente a la palabra de Dios. Número 2, la fe entrega lo mejor a Dios sin reservarse nada. Y número 3, la fe espera en el Señor para que provea todo lo necesario. Porque Él sabe todo lo que no necesitas. Él conoce todo lo que está pasando. Él sabe, pero Dios no lo hace sino hasta que se realiza un sacrificio personal. Porque no es cuestión de venir a la iglesia, es cuestión de tener sacrificio. Sacrificio. La carne te dice que no, pero el Espíritu te dice ven. La carne te dice que no, pero el Espíritu te dice ven. La adoración verdadera es costosa, amados. La adoración no son palabras ni cantos que se puedan esperar. Así pasó con Israel cuando presentó sus sacrificios, no convencieron a Dios. ¿Por qué? Porque habían sacrificios, pero ¿qué hacen ellos? Renegaban en contra de Moisés, renegaban en contra de Aarón, se levantaron y trataron de dividir y trataron de hacer 10,000 cosas en medio de Israel, pero Dios conocía el corazón, porque cuando Dios pone a alguien es porque Él sabe que está capacitado para hacerlo. Para que Dios pueda suplir todas las necesidades de cada uno. La adoración tiene que ser un sacrificio. La adoración tiene que ser genuina. Y esta prueba estaba probando a Abraham, que amaba a Dios sobre todas las cosas. Pregúntate hoy, ¿qué evidencias tienes que es el cumplimiento de tus promesas para tu vida? Les dejo con esto 5 secretos para las pruebas. Número 1, las pruebas ponen en evidencia nuestra lealtad espiritual. Número 2, las pruebas ponen en evidencia nuestra entrega espiritual. Número 3, las pruebas ponen en evidencia nuestra confianza espiritual. Número 4, las pruebas ponen en evidencia tu provisión divina. Y por último, las pruebas confirman la fidelidad. Y esto aprendemos de la vida de Abraham. O sea que cada prueba está confirmando algo. Y eso es un nivel que tenemos en Cristo. Nosotros no adquirimos niveles porque estudiamos y adquirimos un degree. No, aquí las pruebas son las que te van llevando de dimensión a dimensión. A veces hay que probar y a veces hay que estar al lado de alguien que es contrario a nosotros para que nosotros aprendamos a dónde hemos crecido. A veces es necesario estar al lado de una persona que hable malas palabras y diga mentiras para probar a dónde estamos nosotros. A veces es necesario en nuestra vida de escuchar a personas que dicen yo lo voy a hacer, pero mañana te levantas y no lo haces. Es necesario. ¿Por qué? Porque en esa manera nos diferenciamos y decimos, ¿sabes qué? Si él pudo, yo puedo. Y si él no pudo, yo puedo. O sea, yo me diferencio. ¿Por qué? Porque veo la diferencia en una persona a la otra. Cuando tú escuchas a alguien hablando y renegando y hablando palabras, y a lo mejor tú también fuiste en algún momento un malcriado, cuando tú lo escuchas, tú solamente dices, qué bueno que Dios me cambió. Porque qué feo se escucha una persona hablando malas palabras. O sea, a veces no nos damos cuenta, pero son necesarias las adversidades. Son necesarias las pruebas. Y yo pudiera decir proféticamente que la prueba te trajo aquí donde estás hoy. Y la prueba te dimensionó para que hoy tú estuvieras en Cristo Jesús. Las pruebas son las que te acercaron a Dios. Vamos, vamos. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén a eso? Las pruebas te acercaron a Dios. Las pruebas te trajeron a la iglesia. Las pruebas te llevaron a otro nivel. Las pruebas te dimensionaron. Dice la Biblia que Abraham, luego que pasó aquel relato tan hermoso entre la vida de él y su hijo, dice la Biblia que Dios le cambió el nombre y le dijo, te voy a cambiar el nombre, serás el padre de la fe.
O sea, el padre de la fe no se le cambió porque él simplemente no renegó a su hijo. El padre de la fe se le cambió porque la adoración de él fue extrema. Dice la Biblia que cuando él fue a presentar al cordero, él tomó el cuchillo como el cordero que todos los días, y él no cambió su manera de adorar y de presentar el holocausto. O sea que la manera que él presentó el holocausto no la cambió porque era su hijo. Muchos de nosotros cambiamos nuestra manera cuando estamos delante de la gente, delante de la visita y delante de aquel. En la iglesia eres aleluya, gloria a Dios, pero cuando estás en la casa llamas a la gente por nombre y le dices: mira muchacho, el diablo. Abraham no cambió su manera de adorar a Dios. Abraham, según iba todos los días y cogía el holocausto y se lo presentaba, que era algo que se tenía que hacer, Abraham no cambió su manera porque era su hijo. A lo mejor tú y yo, si hubiéramos cogido a nuestro hijo, usted y yo en la carne, sí hubiéramos cogido: no, déjame llevar a mi hijo de una manera, tú sabes, ese es mi hijo. Yo no puedo llevarlo como cuando llevo al cordero, que lo cojo y le pongo la soga en el cuello, y si el muchacho no quiere caminar, yo lo arrastro como pueda. No, Abraham no. Abraham llevó a su hijo como todos los días. Él se levantaba y llevaba al holocausto por la mañana a adorar a Dios. O sea que el nombre se le cambió no porque hizo un acto de fe, sino porque la adoración fue una convicción interna. O sea, él no cambió su manera de adorar a Dios porque era su hijo, sino que lo adoró de la misma manera como lo adoraba todos los días. Yo te pregunto, si a ti Dios te pidiera a tu hijo, ¿verdad que tú tal vez lo harías de otra manera? Porque tú conoces las debilidades de tu hijo, tú conoces lo malcriado que es tu hijo, tú conoces cómo él camina, lo que él le gusta y lo que no le gusta. Pues Abraham no se dejó llevar por eso. Abraham no hizo acepción de personas, sino que Abraham lo hizo de la misma manera. Y esto fue el causante de que lo llamara el padre de la fe, porque la actitud y el comportamiento de Abraham no cambió porque era su hijo, sino que su hijo fue el protagonista de que hubiera una dimensión mayor en la vida de Abraham. Entonces, ¿sabe una cosa? ¿Sabe cuál es el secreto? El secreto de la prueba es ser obediente en medio de la prueba, pero también, ¿sabe qué? Adorar. Adore a Dios en medio de la prueba. Adore a Dios en medio de lo que está pasando. Adore a Dios en medio de la enfermedad. Adore a Dios en medio de la finanza. Adore a Dios en medio de los problemas matrimoniales. Adore a Dios en medio de la vida de sus hijos. Adore a Dios en medio de las pruebas, porque el nivel de adoración va a desatar un nivel de bendición. ¿Habrá alguien que diga amén? ¿Habrá alguien que diga amén? Entonces, ¿a quién amas? ¿En quién confías? ¿Dónde está tu primer amor? Ahí está el secreto. Las pruebas te dimensionan. Las pruebas te llevan a otro nivel. Yo le estoy hablando a una generación que se va a levantar y va a decir: en medio de las pruebas yo te voy a adorar. En medio de las pruebas yo no te voy a abandonar. En medio de las pruebas yo te voy a servir. En medio de las pruebas yo voy a ser leal. En medio de las pruebas yo voy a ser fiel. En medio de las pruebas yo voy a crecer a tu estatura. Esa prueba me va a llevar a conocer más a Cristo. Esa prueba me va a acercar a la estatura de Cristo. Por eso una de las promesas de Dios es: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso yo te seguiré amando. Todo el mundo te puede dejar, pero Cristo no te va a dejar. Cristo no te va a dejar. Él te va a amar, Él te va a abrazar, Él va a estar contigo en medio de lo que tú estés pasando. Él no te va a abandonar. Sé leal, sé fiel, sé fiel. Vamos, alaba a Dios en esta mañana. Y levántate en esta mañana y declara: en medio de la prueba yo voy a ser fiel. En medio de la prueba yo te voy a adorar. En medio de la prueba yo voy a ser leal. Vamos, ponte en tus pies y decláralo. Dile: Señor, en medio de la prueba yo te voy a adorar. En medio de la prueba yo te voy a ser fiel. En medio de lo que yo estoy pasando, yo te voy a escuchar, Señor. Escúcheme bien: en medio de lo que estamos viviendo en este mundo, séale fiel a Dios. No se aparte de Dios a diestra ni a siniestra. Más bien, mira, sírvale de corazón. Llénese de Dios. Deje que sea Dios que dirija sus pasos. Recuerden que el Dios que está con usted es más grande y más poderoso que el Dios que pueda estar en contra de usted.
Aunque se levanten 1000 gigantes contra ti, no temerá tu corazón, porque Dios está contigo donde quiera que vayas. Vamos, ¿cuántos dicen amén? Vamos, denle fuerte palmas al Señor en esta mañana. Nos despedimos de la red en esta hora. Bendecimos.